jueves pasado estuvimos hablando de la segunda mitad del capítulo 7, particularmente desde el versículo 14, y tuvimos tiempo de analizar estos textos aquí tan peculiares, este fragmento metido aquí en medio de la narrativa que el apóstol Pablo viene dando, la enseñanza que viene dando, que sin duda son unos textos que nos resultaban chocantes. Los estuvimos viendo uno por uno, un poquito con un poquito de detalle. También estuvimos comparándolos con el resto de los capítulos de Romanos, lo que es la imagen más global para encuadrarlos bien, y también los comparamos con otras epístolas de Pablo, los comparamos con Corintios, con Gálatas, para intentar entender y cuadrar bien estos textos y no caer en extremos, sino poder interpretar bien. Y de forma resumida, lo que dijimos fue, número uno, que el apóstol Pablo nos ha venido hablando de una gran salvación que tenemos por la fe en Cristo, por la gracia de Dios y todos los beneficios y herencia que tenemos en Él. Nos ha estado hablando de una gran vida nueva que tenemos por la obra de Cristo y las posibilidades de victoria y vencer el pecado que tenemos por estar muertos al viejo hombre y muertos para la ley. Número 2, antes de continuar con el capítulo 8, donde nos va a seguir hablando de esta vida victoriosa en el Espíritu, hace una parada para hablarnos de un tema que es desagradable, pero real. Número 3, hablando de su vida pasada, en la primera parte del capítulo, y de las limitaciones que tenía a causa de la ley y cómo el pecado usaba la propia ley para agrandarse y hacerse más dañino. De repente en el versículo 14 cambia el tono y el tiempo verbal y comienza a hablar en presente. Número 4, comienza a hablar de sí mismo como una persona que no es capaz o no tiene el poder para aplicar todo lo que ha enseñado, como una persona desesperada que hace lo que no quiere y no hace lo que quiere, y comienza a identificar en sí mismo una lucha que se opone a el nuevo hombre en Cristo y lo que desea. Número 5, durante estos textos se habla de sí mismo en desesperación sin mencionar a Cristo ni al Espíritu Santo. Número 6, considerando estos textos tan traumáticos, se puede llegar a pensar que está hablando figuradamente de alguien no convertido. De otra manera, pareciera que está negando o simplemente relegando a un tema de legalidad teórica todo lo que ha dicho en capítulos anteriores. Número 7, cristianos por los siglos con un deseo genuino de vivir una vida cristiana victoriosa, con frecuencia han pensado que este no podía ser el estado real de Pablo, sino de un inconverso. Pero negar esta realidad puede ser una gran trampa a la postre. Número 8, las expresiones y los tiempos verbales que usa Pablo nos indican lo contrario, que esto es un cristiano hablando desde un momento de crisis. También otros textos como Gálatas, Corintios, Colosenses, etc., nos muestran cómo los hermanos son exhortados de no vivir de esta manera. Número 9, por el contrario, estos textos también pueden ser usados para justificar un tipo de vida mediocre, porque al fin y al cabo, con salvación y todo, el ser humano es como es y su estado de depravación no da para más. No obstante, esto estaría negando, número 1, el principio de proporcionalidad de esta enseñanza frente al resto de la carta. Número 2, el hecho de que la vida de Pablo no tenía nada que ver con esta forma de vida que describe aquí. Número 3, que los otros apóstoles, los hombres de Dios, no vivieron como aquí se describe. Número 4, que los capítulos anteriores siguen exhortándonos a vivir de otra manera. Y número 5, el mero hecho del capítulo 8 y lo que en él se nos enseña. Número 10, ¿qué entonces Pablo está describiendo? Pablo parece relatar la crisis que todo cristiano que quiere agradar a Dios vive cuando, teniendo grandes promesas en Cristo y la gracia de Dios para vivir la vida cristiana victoriosa, se encuentra algo dentro de sí que no debería estar ahí y que se opone a todo esto. Normalmente este encontronazo con esta realidad, esta batalla, suele llegar poco tiempo después de que alguien se convierte de verdad y de repente descubre en su vida y en la de los demás que hay una realidad que, si bien no desdice la herencia de Cristo, pero que es contraria a ella. Quizá el mismo Pablo, que tuvo una conversión sincera, comprometida, describió poco después en su vida, quizá en Arabia, esta realidad dentro de sí, y sus palabras suenan a una persona chocada y en crisis. Miserable de mí, llego a decir. Número 11. No obstante, Pablo no se queda aquí usando esta realidad como una justificación
para vivir una vida mediocre y relativizar todo lo que la herencia en Cristo enseñado anteriormente, sino que nos enseña cómo vencer esta batalla. Número 12. Estos versículos no son la justificación para una vida mediocre, sino la prueba de que un cristiano, incluso con esta realidad, puede vivir una vida cristiana victoriosa. Número 13. Es cierto, dependiendo de lo que se haga con esta realidad, así será la vida del cristiano. Es algo que Jesús nos ha dejado a nuestra responsabilidad, pero Él también nos ha dejado el Espíritu Santo para poder tratar con ello. El poder de Dios, el poder ejecutivo de Dios. Número 14. Pablo podía haber obviado hablar de este tema, de este asunto, pero él hace un ejercicio de realismo y de honestidad para no ignorar este asunto, sometido a Dios, y entender que no es un estorbo para vivir la vida cristiana victoriosa si se trata correctamente. Pero si no, puede llevar al cristiano a vivir en términos prácticos como un inconverso. Véase el hijo pródigo. Número 15. ¿Qué es esta realidad que Pablo describe aquí? Es la carne. De hecho, no se refiere a la carne como la acepción de la carne de nuestro cuerpo, ni la carne como humano, ni la carne como humanidad, ni que somos de la misma carne o que somos hermanos en la carne, sino se refiere a la acepción negativa de la carne, que de hecho es la primera vez que la menciona así en la carta. Pablo, habiendo hablado de la vida cristiana victoriosa que tenemos en Cristo y seguirá hablando de cómo vivir en ella, no quiere saltarse este factor de la carne, que puede ser controlado y minimizado o puede llevarnos a la ruina. La carne, 17, ese resto, esa reminiscencia, esa secuela, eso que queda de haber sido esclavos al pecado, de haber tenido un viejo hombre, una naturaleza adámica, eso que queda ahí en nuestro cuerpo, que no somos nosotros en nuestro hombre nuevo, sino que quedan nuestros miembros, en nuestro chasis, y que el enemigo usa como base para meter su pecado en nosotros. No somos nosotros, pero está en nosotros. No nos gobierna, pero se opone. Puede ser sometido por la legalidad de la obra de Cristo y el poder ejecutivo del Espíritu Santo, y será exterminado en la redención completa cuando Cristo vuelva. Pero mientras tanto, es nuestra responsabilidad mantenerlo a raya para vivir la vida cristiana victoriosa. 18, como decía, no nos gobierna, no tiene dominio sobre nosotros, no tiene poder al estar muertos a la ley, pero todavía está ahí. No somos nosotros, pero es un resto que ha quedado en nosotros pendiente de la redención final. Igual que nos pasa con la enfermedad, somos cristianos pero seguimos enfermando. Nuestro cuerpo todavía no está completamente redimido, de hecho nos morimos. Cuando Cristo venga y nos dé cuerpos glorificados, este asunto estará completamente solventado. Esta es la parte que Cristo ha dejado pendiente y que nos ha pedido a nosotros que gestionemos. Y nos ha dejado al ayudador para ello. 19. Pablo nos enseñará a gestionar la carne para que no sea estorbo para la vida cristiana victoriosa. Y nos advertirá que si no se trata, puede llevarnos a un estado lamentable. No le debemos nada a la carne y podemos mantener a raya su influencia sobre nosotros, pero si cedemos, puede llegar a tomar mucha ascendencia sobre nuestras vidas. Dice Romanos 6, 16, nos hacemos esclavos de aquel al que servimos. 20, por lo tanto, Pablo sí habla de sí mismo, a modo de ejemplo. No es que esté hablando de la realidad en ese momento, cuando está escribiendo dictado por la inspiración divina, lógicamente, ni de su modo de vida, que ha demostrado que no era así y que afectó al mundo entero. Pero habla de una realidad que él sí ha encontrado en su propia vida, que es chocante, que es desagradable y que es de crisis, que la ha experimentado, quién sabe, una vez, varias veces en su vida, pero ha aprendido a gobernar sobre ella por el poder del Espíritu Santo y nos enseña cómo vivir la vida cristiana victoriosa que él vivió. En el 21, Pablo describe, diagnostica y prescribe. Primero describe con el relato cómo le afecta la carne. Luego diagnostica cuál es el problema, la carne. Y luego prescribe el tratamiento. La fe en Jesucristo y su obra, que nos libra de condenación y nos da legalidad, y la vida cotidiana vivida junto y bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, que de forma intencional nos ayuda a mantener la carne a raya. 22. Debemos recordar que fuimos salvos por alguien más allá de nosotros. No nos salvamos a nosotros mismos. Pero también viviremos una vida cristiana victoriosa por alguien más allá de nosotros mismos. No solamente fuimos salvos por gracia, vamos a vivir la vida cristiana
con la ayuda del Espíritu Santo y por gracia, no a pulso. No solamente no nos convertimos por obra, sino que no podemos ser santos por obra. Necesitamos ayuda externa. Externa, puedo decirlo de una manera, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Me refiero más allá de nuestras propias habilidades. 23. Pablo describe este asunto como un conflicto de leyes, en el sentido de inclinaciones, deseos, poderes. Y necesitamos poder para que lo que Cristo ha ganado podamos tomarlo por la fuerza. De ahí la importancia del Espíritu Santo. El hombre del capítulo 7 es un cristiano con conocimiento, pero sin poder, y por lo tanto frustrado. 24. El viejo hombre muere en el pasado por la obra de Cristo, y se recibe esta realidad por la fe. Somos muertos a la ley por la obra de Cristo, y esto se recibe por la fe. Somos justificados y libres de condenación y aceptos en el amado por la fe. Tenemos derecho a vivir la vida cristiana victoriosa por la fe. Ahora bien, la carne la gobernamos por el poder del Espíritu Santo. 25. El ejemplo que hablábamos de los ocupas. Tenemos la legalidad, podemos tomar lo que es nuestra posesión, pero cuando vamos ahí encontramos que hay una reminiscencia, un resto, una secuela, alguien que se ha quedado, que no se ha enterado de que ya no tiene legalidad para estar ahí, pero se ha quedado ahí, se ha pertrechado y se ha hecho fuerte, y hay que llamar al 091. Hay que llamar a la policía, al brazo ejecutorio y decir, por favor, ayúdame a echar a este fuera de mi propiedad. Y a partir de ese momento, Jesús no nos pide que paguemos la casa. Jesús no nos pide que merezcamos habernos regalado la casa. Jesús no nos pide que entendamos toda la legalidad por la cual la casa ha sido nuestra. Jesús nos pide que cuidemos la casa. Jesús nos pide que una vez que quitemos el ocupa, nos aseguremos de que las puertas se queden cerradas, las ventanas bien pertrechadas, y que si hay debilidades en alguna parte de la casa, una puerta que no cierra bien, una chimenea muy amplia que caben 3 Papá Noel, pongamos atención para que no se nos vuelva a colar el ocupa. Esto es un resumen rápido de lo que hablamos el otro día. Vamos a seguir un poquito adelante. Entonces, llegamos a la conclusión, con todo lo que hemos hablado hasta ahora en el libro, en esta carta, de que para vivir la VCV hace falta la RFC. Para vivir la vida cristiana victoriosa necesitamos revelación, fe y aprender a tratar con la carne. Estos son los 3 factores principales. Si falla uno de estos, no podremos vivir la vida cristiana verdadera, la vida abundante que Jesús describió, que luego nos va a explicar en el capítulo 8. ¿Por qué? Necesitamos estos 3 factores. Primero, la revelación. Si no entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, no lo sabemos, ¿a qué nos da derecho? Si usted no sabe que alguien le ha pagado una casa, va a seguir viviendo en la calle, aunque tenga la casa puesta a su nombre. Necesitamos revelación de lo que Dios ha hecho. Por favor, estos 6 primeros capítulos, especialmente desde la segunda mitad del capítulo 3, el 4 con la descripción de la vida del padre Abraham, que es nuestro ejemplo, el 5, el 6, los beneficios de la obra de Cristo, la paz, la entrada, la gracia, la comunión, la esperanza futura, la esperanza en medio de las tribulaciones, todo esto vamos a volver a leerlo, vamos a volver a interiorizarlo, vamos a tener esta revelación, porque si no recibimos esta revelación no sabemos ni a lo que tenemos derecho. El apóstol Pablo en Efesios, capítulo 1, del 15 a 23, hace una oración muy profunda, pero que yo la he querido resumir en esta tarde, diciendo, yo, Pablo, oro por vosotros para que Dios Padre os ayude a conocerle mejor. ¿Conocer qué? La tremenda esperanza que tenemos en Él, la tremenda herencia que tenemos en Él, el tremendo poder del Espíritu Santo que tenemos a nuestro favor y el tremendo Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre. Esto es lo que ora Pablo por los Efesios. Oro que el Padre os ayude a conocerle mejor y conocer mejor lo que Él ha hecho por vosotros. Y lo explica a través de 2 factores, el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación, que lo que hacen es que nos abren el entendimiento. Pero no vamos a entrar ahí. Pero dicho en pocas palabras, Pablo lo que viene a decir es, estoy orando por vosotros que os enteréis la herencia que tenéis. La herencia que tenéis en el Padre, la herencia que tenéis en Jesucristo, la herencia que tenéis en el Espíritu Santo. Léelo si quieres en Efesios 1, la segunda mitad, con tiempo, y verás que todo apunta a que conozcamos, entendamos, se nos sea revelado estas 4 cosas, la esperanza que tenemos, la herencia que tenemos, el Espíritu Santo con poderoso que tenemos y la posición que Cristo tiene a nuestro favor. Por lo tanto, revelación. Segundo, fe.
Todo lo que está en el cielo, para conectarlo con la tierra, ha sido sujetado a la fe. Ya nos lo explicó especialmente con el ejemplo de Abraham. Donde sus obras no llegaron, la fe fue lo que pudo conseguir su justificación. Obviamente fue un regalo de Dios, obviamente Cristo tuvo que hacer una obra, pero la fe fue la llave para el acceso a la gracia. La fe es la llave que nos lleva de que la revelación que ha entrado en nosotros consiga que la gracia venga y se haga manifiesta. La fe, por eso la gente que tiene fe vive cosas y la gente que no tiene fe no vive nada. Por eso hay gente muy buena que no vive nada y gente regulera que vive mucho. Por eso todo lo que el ministerio de Jesucristo hizo en esta tierra en 3 años y medio, siempre lo resumió a una cosa. ¿Crees? ¿Crees? ¿Crees solamente? No te he dicho que sí, crees. Al que cree, hay que creer. Hay que recibir la revelación de lo que el apóstol Pablo nos ha dicho en los primeros 6 capítulos y hay que creerlo. Lee el 5, lee el 6. Señor, tú has dicho que yo tengo ahora una salvación muy grande y yo voy a creerlo. Tú has dicho en el capítulo 5, versículo 1, que estoy justificado por la fe y que tengo paz para con Dios y yo lo creo. Y que tenemos entrada por esta fe a la gracia y yo lo creo. Y que estamos firmes y nos gloriamos en la gloria de Dios, yo lo creo. Y que tenemos una esperanza, yo lo creo. Y que el viejo hombre, el Adán, está muerto, yo lo creo. Y que en Cristo estoy resucitado con él, yo lo creo. Y que mis miembros son para la justicia, yo lo creo. Yo lo creo. Que soy siervo de la justicia, que soy siervo de Dios. Y que si la gracia abundó, sobreabundará. Y que si siendo enemigos nos trataste con ese amor, siendo tus hijos, ¿cómo no nos tratarás? Y yo lo creo. Y por último, la fe. Y dice Pablo, pequeño detalle, hay un enemigo interno, se llama la carne. Está desautorizado, pero es presente. Hay que lidiar con él. La mayoría de las personas, una vez, por decirlo de esta manera, un pastor me preguntó, ¿por qué hay gente que con el mismo evangelio, con el mismo, por decirlo de una manera, Cristo, con el mismo Espíritu Santo, con la misma fe, con la misma gracia, con los mismos recursos, vive vidas gloriosas y que dan gloria a Dios y que son tremendas, y otra gente que con el mismo Jesús, que con la misma salvación, que con la misma fe, pues a lo mejor vivimos vidas muy justitas, muy mediocres? Y claro, no estamos entrando aquí al llamado que tiene cada uno, ¿verdad? Las peculiaridades. No, estamos hablando de gente que tú la ves y después de 5 años le ha sacado un jugo a la herencia de Cristo increíble. Y otros que después de 40 años, ¿sabes por qué? Ha aprendido a lidiar con su carne. Por eso hay hombres que reciben la revelación y además tienen fe y creen en la revelación y hacen cosas gloriosas, pero luego 30 años más tarde se lo cargan todo y meten la pata. ¿Sabes por qué? No lidiaron con su carne. Y lo que la fe hace, la carne se lo carga muy rápido. No la obra de Dios, pero sí la parte humana, colaborativa de fe que se hace, puede ser muy rápido manchada a causa de una carne no tratada. Así que RFC, hermano, revelación, fe y carne, a tratar con la carne. ¿Cómo vamos a tratar con la carne? Vámonos al capítulo 8. Hermano, menos mal, que parece que no llegaba. Sí llegamos. Mira, si tienes por ahí la imagen, te lo voy a empezar a resumir de la siguiente manera. El capítulo 8, Dios mediante, lo vamos a repartir en 3 partes. Dice, hermano, así no llegamos al juicio final. No te preocupes porque Dios mediante el 9, 10 y 11 vamos un poquito más ligeros, ¿vale? Pero aquí hay que pararnos. Ponme el de 7 ayudas del Espíritu Santo por A.J. Gordon. Es simplemente una clasificación para que te ayude a entenderlo. El Espíritu Santo nos ayuda porque nos da libertad. Romanos 8, versículo 2. El Espíritu Santo nos da la fuerza. Romanos 8, 11. El Espíritu Santo nos da la victoria sobre el pecado. Romanos 8, 13. El Espíritu Santo nos da guía. Romanos 8, 14. El Espíritu Santo nos da testimonio de filiación. Romanos 8, 16. El Espíritu Santo es nuestra ayuda. Romanos 8, 26. El Espíritu Santo ora a través de nosotros. Romanos 8, 26. Estas son las, por decirlo de una forma, ¿vale? Clasificándolo así, las 7 ayudas que el Espíritu Santo hace por nosotros. Hermanos, veremos que en el capítulo 8 el Espíritu Santo está a favor de los hijos de Dios para que glorifiquen el nombre de Cristo. Veremos que es la Trinidad empujando al cristiano para que sea triunfador. Veremos que es la Trinidad empujando al cristiano no para que viva Romanos 7, sino para que viva Romanos 8. ¿Vale? Así que iremos viendo parte por parte estas 7 ayudas
que nos da el Espíritu Santo. Déjame darte otra clasificación que hizo Paul Johansson. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo a través de nosotros? Puede que sea la siguiente. No, pasa la siguiente. Ahí está. Bueno, yo te la leo. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo a través de nosotros? Romanos, siempre 8, ¿vale? Versículos 1 y 2. Me libera. Versículo 12. Me pone en deuda con Él. Versículo 13. Me da vida. Versículo 14. Me guía. Versículo 15. Me da seguridad. Versículo 16. Me da testimonio. Versículo 17. Me hace llover bendiciones espirituales. Si nos damos cuenta, son diferentes clasificaciones, pero todas vienen a indicarnos cómo el Espíritu Santo está detrás de nosotros, queriendo darnos la libertad, el poder, la seguridad, la filiación, el testimonio, la guía, todo lo que necesitamos para poder caminar una vida que hereda lo que Jesús compró para nosotros. Hermano, tengo aquí una frase que te quiero decir, que es que Jesús pagó el precio por la llenura del Espíritu Santo. La llenura que usted y yo podamos tener del Espíritu Santo no es por lo buenos que seamos, es porque Cristo pagó para que seamos llenos. Es más, una llenura inadecuada del Espíritu Santo en realidad es no aprovechar lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo pagó para que el Espíritu Santo estuviera con nosotros y nos llenara. Cuando no vivimos en el Espíritu Santo, estamos viviendo debajo de nuestros recursos. Te lo repito, cuando no vivimos la vida en el Espíritu Santo, estamos viviendo por debajo del nivel de vida que podríamos vivir. Estamos viviendo sin aprovechar los recursos que tenemos. El Espíritu Santo es todo en Romanos 8, pero pide nuestra colaboración. El Espíritu Santo no es el hacedor, es el ayudador. Él ayuda a la persona. En términos prácticos, hace casi todo. Es el que nos ayuda, el que nos da la victoria, el que nos guía, el que nos da el poder, ciertamente, pero sigue llamándose ayudador. Por lo tanto, sigue poniendo el énfasis en el que tiene que tomar el paso cada día, ¿quién es? El cristiano. El Espíritu Santo tiene una capacidad de ayudar al más malo a ser el mejor. Pero eso sí, nunca tomará la responsabilidad del cristiano. Por eso muchas veces se entiende, o bueno, muchas veces, en ocasiones se entiende mal el capítulo 8, porque decimos, voy a decirle al Espíritu Santo que viva la vida cristiana verdadera a través de mí. Y el Espíritu Santo me imagino que podría responder, no, yo te voy a ayudar a que la vivas tú. La tienes que vivir tú y yo te voy a ayudar. Es más, en términos prácticos voy a hacer casi todo, pero la vas a vivir tú. Si no, ya estaríamos todos glorificados. Si fuera por el deseo del Espíritu Santo, estaríamos todos glorificados. Pero es la parte de nuestra voluntad la que falla. Versículo 1, antes de irnos por lo menos un versículo de Romanos, ¿vale? Por lo menos un versículo. Versículo 1, vamos a leerlo. Romanos 8. Ahora pues, ¿qué significa? Que está conectado con lo que dice antes. ¿Qué es lo que dice antes? El discurso aquel tan trágico que nos daba el apóstol Pablo y que decía en los últimos 2 versículos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta carne? ¿Quién me librará de esta influencia negativa tendente al pecado que todavía queda en mí? ¿Quién me librará de este principio en mis miembros que tiende al pecado? Gracias doy a Dios por el Espíritu Santo. ¿Dice eso? Ponme el 25, porfa, el 7:25. Gracias doy a Dios por el Espíritu Santo. ¿Dice eso? Pero vamos a ver, si me estás diciendo que todo el 8 va sobre el Espíritu Santo y que Él es nuestro ayudador, entonces ¿cómo es que la solución no es gracias doy a Dios por el Espíritu Santo? Quédate con el detalle. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que voy a resumir todo esto, diría Pablo, lo voy a resumir. Mira, con la mente sirvo la ley de Dios más, con la carne, la ley del pecado. Así que vamos a ver cómo solucionamos esto. Versículo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Espíritu Santo. ¿Dice eso? No importa cómo nos pongamos, el Espíritu Santo siempre va a apuntar a Jesucristo. Es más, la solución que en términos prácticos del capítulo 8 es el Espíritu Santo, Pablo nos está diciendo, sí, pero esto es por la salvación de Cristo. Sí, pero esto es por la obra de Cristo. Sí, pero esto es porque Cristo nos ha comprado. Sí, pero esto es porque Cristo nos ha redimido. Sí, pero esto es porque Cristo está ahí. Y dice en el 25, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora llega el 1 y dice, pues ninguna condenación hay en los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es lo que nos da la legalidad para poder vivir esta vida.
Entonces, ¿cuál es la solución para vivir una vida cristiana victoriosa? La legalidad que hemos recibido, que ahora nos enseñará a ponerla en práctica, pero sigue siendo la legalidad, no ha sido un tema teórico solamente, sigue siendo la obra de Cristo la que nos va a llevar adelante. Sigue siendo la obra de Cristo la que nos da la herencia y el potencial de poder vivir la vida cristiana en el Espíritu. Así que, ¿cómo vamos a vivir esta vida? La vamos a vivir por la misma razón por la que fuimos salvos, por la pura misericordia de Cristo, por la obra de Cristo, y por la obra de Cristo nos ha dado un Espíritu Santo que nos va a ayudar a vivir esta vida. Siempre, siempre, siempre estaremos basados en la obra de Cristo. Siempre. Nuestra vida victoriosa siempre estará basada en lo que Cristo ha hecho. Y por supuesto, el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Ahora dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí, en este versículo vamos a parar. Pero no sin antes decir lo siguiente. ¿No te suena un poco raro esta segunda parte del versículo? Como que no pega. ¿No te suena raro decir, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Que es lo que ha venido diciendo toda la carta. Claro, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un poco raro, ¿no? Eso es como lo de, yo invito, tú pagas, ¿no? Un poco. Vamos a ver, ¿qué me salva de la condenación? ¿La obra de Cristo o como yo ando? Lo cierto y verdad es que ahí lo que dice el original es, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. Eso es lo que dice el original, punto. ¿No te lo crees? Mira, todos los teólogos que yo he consultado, todos están de acuerdo en que los originales de estos textos no estaba esa parte del texto. Es más, se ha identificado más o menos el año y el copista que hizo la modificación y metió esa parte ahí. ¿Por qué la metió? ¿Porque era una persona muy mala? No. Esa parte de los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es algo que dice en el versículo 4. Poned el versículo 4, por favor. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y este copista, o por un error, o porque quiso hacer un énfasis, se trajo esta parte del 4 al 1 para hacer un sobreénfasis. No te creo. Bueno, coge las 40 versiones de la Biblia en español más comunes. De las 40 versiones de la Biblia en español, todas, todas. Es cristiana, protestante, católica, la otra, todas. De las 40 versiones en español, sin contar las de inglés y las de portugués, de las 40, aproximadamente 6 meten eso y las otras no. Pero es que además de las otras 6 son versiones de versiones, son revisiones. Por lo tanto, básicamente, solamente hay 2 versiones que meten este texto. La Reina Valera del 60, y la Biblia de las Américas. Pero además, si tú lees y vas a tu móvil y pones Reina Valera y no lees la del 60, sino la del 2000, la del 92, 90 o 92, creo que era 90, o la del 2015, ya no lo pone. Lo corrigieron. Así que somos libres de la condenación por Jesucristo, punto. Porque si dijéramos que somos libres de la condenación también por cómo vivimos, estaríamos diciendo que somos libres de la condenación por las obras. Estaríamos diciendo lo que Pablo lleva toda la carta negando, que por las obras de la ley nadie podrá ser justificado. Ahora bien, espera que me lo voy a tachar de mi Biblia. Espera, no corras. No hace falta que lo tachemos de tu Biblia, porque de hecho lo dice más para adelante, es verdad de Dios. Posiblemente lo único que quería un traductor es poner sobreénfasis. Si queremos decir, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan y que no andamos y que no deben de andar y que no es su manera de andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, está bien dicho. Así que no lo taches, solamente recuerda que el andar conforme al Espíritu es una consecuencia de la salvación de Dios. No es una, ¿cómo sería? ¿Un requisito o una exigencia? Claro que el apóstol ha dicho antes, si habéis muerto al pecado, no viváis conforme al pecado. Pero no ha dicho, porque no vivís conforme al pecado, estáis justificados. Entonces, no lo taches, déjalo bien. Es más, es un buen recordatorio. Si realmente vivimos en salvación de Jesucristo de la condenación, la coherencia de nuestra vida debe ser una vida que anda sobre el Espíritu, que anda en el Espíritu y no sobre la carne. Es más, una vida que vive absolutamente en la carne, quizá podría plantearse si realmente ha sido libre de condenación. Bien, pero también nos ha enseñado, y el apóstol Pablo lo ha dicho a los Gálatas y a los Corintios,
Señores, sois hermanos, vivíais de esta manera, ahora sois hermanos, dejar de vivir de ella. Si este texto fuera literal, esos señores ya no serían hermanos. Entonces, este texto lo que está enfatizando es que debe haber una coherencia entre la herencia que Cristo ha ganado para nosotros, la salvación de la condenación y cómo vivimos. Así que es bueno que lo dejemos, porque nos recuerda que si somos quien decimos que somos, nuestra vida debe parecerse a lo que debe parecerse. Pero, por favor, no lo interpretemos mal. No, yo es que no tengo la vida en el espíritu que debería tener. Posiblemente ni Cristo me ha salvado. No corras. Eso no es lo que dice ahí. De hecho, es curioso porque Pablo, después del 7, donde viene hablando de esa crisis, de esa, ¡ay, qué miserable de mí! ¿Sabes lo que dice? Bueno, gracias a Dios que no hay condenación. ¿Sabes por qué? Porque el hombre del 7, lo primero que tendería a hacer sería, ¿a qué? Autocondenarse. Y Pablo termina el 7 y dice, gloria a Dios por la obra de Cristo, porque por la obra de Cristo no estoy condenado. O sea, que lo primero que hace Pablo, después de describir una realidad dolorosa y para enseñarnos cómo caminar una vida más alta, es recordarnos que nuestro punto de partida es la obra de Cristo. La condenación no le hace ningún favor al cristiano. La condenación es un estado legal. ¿Condenado o inocente? ¿Culpable o inocente? Condenado, es un estado legal. La tristeza, según el Espíritu Santo, sí le hace bien al cristiano. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, sí le hace bien al cristiano. La pena, el dolor de haber fallado a Dios, eso sí nos hace bien. La condenación, estás condenado, no hay nada que hacer contigo. ¿De qué te vale? No ese es el talante del Señor. El talante de Pablo cuando termina de escribir es decir, hermanos, gracias a Dios que por Jesucristo estamos justificados. Ahora vamos a vivir, pero gracias a Dios que partimos de una justicia que Él ha ganado por nosotros. Correcto, tendrá que haber una vida coherente, pero nuestro punto de partida es Cristo nuestra justicia. El punto de partida del capítulo 8 que hablará del Espíritu Santo y de la vida del Espíritu es que nadie se me condene por lo que he dicho antes, nadie se me tire abajo, nadie se me deprima, nadie tire la toalla, porque Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestra justicia, y en eso nos vamos a apoyar para caminar una vida más alta. Eso sí, luego debemos demostrar con nuestra vida que realmente somos los que decimos que somos. ¿Amén? No sé si entendéis la diferencia, no sé si entendéis lo que estoy queriendo decir, ¿verdad? Para que no... Hermano, sí, en el Señor sí, libre de condenación, pero el que no anda sobre la carne, hermano, estás volviendo a apoyarte en tus obras, estás frito, porque nunca podrás tener una vida que camina en el Espíritu suficiente para justificarte. Es porque eres justo, porque Cristo te ha redimido, porque Cristo te ha comprado, que ahora tienes la posibilidad de vivir una vida en el Espíritu. Porque si no, cuando termines el capítulo 8, si no entiendes bien esto, vas a acabar con la nariz aquí, diciendo, mira qué vida tengo en el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Y Pablo está diciendo desde el principio, gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por todo lo que he dicho antes, que me va a permitir vivir el 8. Pero gracias a Dios por todo lo que Cristo es el que nos habilita a vivir una vida en el Espíritu. Que el Señor nos bendiga mucho.